Bienvenidos, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a este espacio, bueno, a toda la programación que NC tiene para ustedes, ahora y siempre, Dios mediante, en estos tiempos tan necesarios. Y este espacio que tiene el nombre de Hacia el Encuentro con Dios, con temas que precisamente a través de conocerlos con algún invitado nos ayude a amar más el tesoro que tenemos en nuestra fe. El equipo de NS Perú les saluda a todos los amigos de la multiplataforma que nos escuchan en televisión, que nos ven en televisión, nos escuchan en radio y nos siguen en internet, tanto en nuestro canal de YouTube, en Facebook, también en este aplicativo TuneIn, en cualquier parte del mundo. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos continuando ahora con un invitado habitual que se suele dar un tiempo por allí y ha estado siguiendo dos primeros programas. Con este tercero sería una mini trilogía, por así decir, un pequeño tributo, una pequeña florcita a la Virgen que se merecería mucho más. Queremos saludar y damos las gracias al Padre Pierre Martínez Valencia, que nuevamente en conexión directa está desde la parroquia San Antonio Abad en la ciudad de Arequipa y se contacta con nosotros con los estudios de NS. Padre, ¿cómo está nuevamente? Le estamos viendo allí con el fondo de la parroquia donde está. Bienvenido y qué alegría poder hablar de la Virgen una vez más. Exactamente. Un gran saludo para ti, Hernán, y para toda la producción y para toda la gente que nos escucha, que nos ve en las distintas plataformas de NSE. Para mí, digamos, siempre es un gusto estar con ustedes y poder compartir nuestra fe, que es tan lindo, ¿no? Que es compartirlo, el tesoro más grande que tenemos. Y en este sentido, hablar de María es hablar dentro de la fe de un tesoro que Dios nos ha dado, de una madre que nos ha dado, que es su propia madre, ¿no? Y hablar en este tercer programita acerca de la Virgen María en cuanto a su maternidad divina, que ya hemos venido viéndolo desde la Sagrada Escritura, desde un poco la filosofía para poder entender la cristología, para poder a partir de la cristología entender la mariología, ¿cierto? Y ahora quedaría un poco hablar ya del nudo, que es el problema mismo de la maternidad mariana, ¿cierto? De la maternidad de María, si María es madre de Dios o no lo es, ¿cierto? Así Que es, Padre. evidentemente en nuestro dogma, en nuestra doctrina ortodoxa y tradicional de la Iglesia, nosotros creemos y profesamos que María Santísima es Madre de Dios. Esto fue proclamado en el Concilio de Éfeso y fue querido por toda la Iglesia desde mucho antes, ¿cierto? Y se declaró de esta manera justamente por ciertas herejías que habían surgido a consecuencia de no entender bien lo que era Jesucristo, ¿sí? Perfecto, una maravilla. Gracias por ese panorama que era lo que le iba a comentar, una introducción de los dos capítulos o nuestros dos encuentros anteriores y que este conocer, como bellamente también decía la última vez usted y también la primera, pero que se vaya en este amor a la Virgen y su defensa, ¿no? Porque defender a la Virgen es defender a Dios, defender incluso al hombre mismo, porque es el misterio de la encarnación. No es un Dios allí etéreo o pura pensamiento, sino de carne y hueso como nosotros, ya tiene una madre como nosotros. Con esta introducción que está hecho, Padre, casi me ha robado la pregunta, pero usted me comentaba antes de salir al aire, Dios tiene madre, empezar a preguntarnos como usted lo acaba de decir, y no podríamos, Padre, darle, digamos, entender a nuestros hermanos no católicos de que tienen algo de razón, de que esta afirmación es bastante grande, ¿no? Es bastante, puede parecer demasiado hasta contradictoria. Usted lo decía en el primer encuentro, como el que es origen, el que es la fuente de vida, pareciera que tener madre es tener a alguien que le supera. Lo cual evidentemente Claro. usted ha tratado de explicarnos, hemos visto citas bíblicas como ha dicho, luego la filosofía, pero uno diría a un hermano no católico promedio se le podría entender que se un poco escandalice, y hasta los católicos nosotros mismos, Padre, muchos de nosotros suena demasiado arrogante decir que Dios tiene madre. Claro. A nosotros, porque desde niños nos han dicho, cuando rezamos el Ave María, nos han dicho que recemos en la segunda parte, ¿no? de la oración del Ave María, Santa María, Madre de Dios, el decir todos los días y en el rosario 50 veces Santa María, Madre de Dios, no nos suena extraño, no nos suena difícil, porque así es nuestra fe, sencilla,
Pero claro, cuando uno empieza a analizar las cosas, y los hermanos protestantes, cuando por allí empiezan a querer recabar información de la Escritura, claro, pensar que Dios tiene una madre y que nosotros estamos diciendo que la Virgen, que esta mujer llamada María es madre del Dios Altísimo, madre de Dios, entonces, claro, suena escandaloso, suena difícil de asimilar y suena realmente como un error, el error de los católicos, ¿no? El error de los católicos que convirtieron su religión cristológica en una religión mariológica, ¿no? Imagínese. Eh, exacto, y esto es, como decíamos desde el principio, por no entender la cristología. O sea, si no entendemos quién es Cristo, después no vamos a entender quién es María. Solamente si entendemos bien quién es Cristo, entenderemos qué significa María y el misterio de María y que María sea Madre de Dios. Entonces, bueno, la vez pasada ya habíamos quedado, habíamos un poco analizado las definiciones y los nombres, porque los nombres son muy importantes, ¿no? Los nombres en la teología son muy importantes, las definiciones, los nombres son técnicos, ¿no? No es lo mismo decir naturaleza que decir persona, no es lo mismo decir esencia que decir hipóstasis, ¿cierto? Son distintos nombres que nosotros hemos empezado a utilizar para poder definir mejor esto, porque la Escritura no dice, o sea, tenemos que explicitarla la Escritura reflexionándola, ¿no? Porque la Escritura nos dice, por ejemplo, entonces yo quiero agarrar el texto, ¿no?, de la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, San Pablo en el 4:4 nos dice, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo. Entonces estamos hablando acá de que Dios tiene un hijo, nacido de una mujer. Por tanto, este hijo de Dios es también hijo de una mujer. Claro. Nacido bajo la ley. Entonces acá se está declarando, aunque no se está diciendo la manera, pero se está declarando de que el hijo de Dios es también hijo de María. El hijo de Dios, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo, ¿cierto? Desde la eternidad, Dios ha enviado a su hijo en el tiempo propicio, que también ese hijo podría perfectamente haber aparecido sin ningún nexo, ningún medio, podría haber aparecido, pero ha aparecido nacido de una mujer y nacido bajo la ley judía, porque así dice, ¿no? Nacido de una mujer, nacido bajo la ley. O sea, dentro de la ley mosaica y nacido en cuanto a la naturaleza de una mujer. Y esa mujer es María. Entonces, hijo de Dios, hijo de María. Yo creo que los protestantes, los hermanos separados, no pueden negar esto es explícito en la Sagrada Escritura. Ahora, pero ¿cómo explicar que el Hijo de Dios sea también hijo de María? Porque ¿son dos o es uno? Entonces, allí aparecen, en el deseo de explicación de esto, aparecen ciertas respuestas que no son las correctas. Ciertas respuestas que son justamente respuestas de heresiarcas, es decir, de herejes, o sea, de personas que han declarado determinadas doctrinas erróneas por querer explicar esto y que con pertinacia no han querido corregirse, ¿no? Porque para que haya una herejía, no solamente es decir un error, sino tener el deseo pertinaz de mantenerse en el error a pesar de que te están diciendo que esto no es así. Qué interesante. Entonces por eso decía, hay que conocer a Jesucristo, conocer a Cristo, ¿no? O sea, si no conoces a Cristo, si no conoces qué significa quién es que es hijo de una mujer y también es hijo de Dios. Entonces, aparecieron algunos, como por ejemplo el arrianismo. Vamos a verlo después en detalle, no te preocupes, pero Excelente. solamente ahora los menciono, ¿no? Aparecieron algunos, como Arrio, ¿cierto?, que era un presbítero de Alejandría, que decía que, bueno, Jesucristo en realidad, como es hijo de Dios, pero no es Dios, sino que es inferior a Dios porque es hijo de María. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera quiere explicar diciendo de que, bueno, es hijo de Dios y es hijo de María. Sí, verdadera sentencia la de la Biblia. Pero, ¿qué significa ser hijo de Dios? Significa no ser Dios. Significa ser inferior a Dios. Ser hijo de Dios significa ser inferior a Dios. Y entonces ahí se va mezclando con otras herejías más, como el adopcionismo y cosas por el estilo, que decían que Jesucristo fue adoptado por Dios como hijo, que no era propiamente hijo de Dios, sino que fue adoptado. En el bautismo dicen muchos que Dios lo adoptó como su hijo. Ajá. Entonces con eso ya asumió, ¿no?, determinadas cosas. Hay ciertas herejías, ¿no? Después hablaremos del docetismo y demás que hablan un poco acerca de esto, que es un gnosticismo antiquísimo con el que peleó la primera cristiandad. Ahora,
aparece entonces, primero, que no es Dios, sino que es un hombre que alcanza a ser Dios o al que Dios le tiene cierta concesión, arrianismo. Después otros dicen, no, en realidad Cristo no es hombre, es Dios, pero no es hombre. Entonces, ¿qué es? Es una apariencia de Dios, es una apariencia, de hombre. Está en este mundo, parece ser hombre, pero no es hombre, es el Hijo de Dios. Y esa apariencia, y de esa apariencia, es de lo que es María la Madre. ¿Se entiende? Entonces, es Dios, pero con apariencia humana. Y María es la madre de este fantasma. ¿Se entiende? Claro. O sea, más o menos, disculpa que tal vez soy un No. poco brusco en decir así, pero es más o menos lo que entendían los docetistas. Claro, porque padre, Después, con lo sí, que nos explica, porque parece hasta juego de palabras, ¿no? ¿No? Pero yo pensaba, y la gente, digamos, que nos ve, nos escucha, también se podría preguntar, bueno, al final que sea hijo de Dios y sea hombre, pero si es Jesús, alguien muy llanamente se podría preguntar ahora en nuestro tiempo, pero no sé si cabe, o usted lo quiere hacer más adelante, quizá coger una de las bueno, afirmaciones que acaba de decir, ¿qué consecuencias de que se apliquen mal estos términos se pueden generar? ¿No? Usted decía, por ejemplo, ya, no es Dios, pero sino un hombre, pero es hombre sí, y no Dios. claro. Ahora, mira, hablando de esto, yo te doy un dato. Un teólogo de los 70, más o menos, del siglo pasado, ya en 1900, ¿no? Donde aparecieron muchas teologías extrañas, ¿no? Teologías medias gnósticas, ¿no? Un Así teólogo es. español llamado Juan Luis II, muy inclinado a la teología de la liberación, decía de que en realidad, ¿qué importa? No hablando del dogma de la encarnación, sino del dogma trinitario, peor aún, decía, en realidad, ¿qué nos importa a nosotros si Dios es uno, si Dios es dos, si Dios es tres, si Dios es cuatro? Si en vez de Trinidad sea una cuaternidad. A nosotros lo que nos importa es que este Dios es un Dios que se muestra liberador del pueblo. Es que sí nos importa. Primero porque la religión consiste en conocer a Dios, no en desconocerlo, no en hacerse loco frente a las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Sino es conocer. Dios se ha dado a conocer. La religión cristiana parte de la revelación. Y la revelación es que Dios se nos dio a conocer. Si Dios no se dio a conocer, ¿qué podemos saber de Dios? Y Dios nos ha dado a conocer esto, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado a conocer que es el Hijo de Dios encarnado, que se ha encarnado. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Ser un simplones y decir, bueno, no importa si eso no es. No, en eso no consiste nuestra religión. Consiste en conocerlo y amarlo, y en amarlo y conocerlo, y en conocerlo, perdón, y conociéndolo, desearlo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el sentido de nuestra religión? Quien piensa eso ha tomado la religión por política. Me hace ¿Ok? pensar, padre, incluso en el caso de que no solo en el campo de nuestra fe, de la religión, padre, sino en este tan movido ambiente del pensamiento que está en crisis, jugar con palabras es peor que jugar con bombas atómicas por toda la Claro. consecuencia, toda la doctrina. Y, por ejemplo, usted citando, y a los amigos que nos ven, nos escuchan, nos siguen, estamos hablando de esta adecuada explicación de este dogma mariano tan importante, pero aplicamos a este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que usted decía de este teólogo, pero, por ejemplo, ahora, ¿cuánto ayuda para nosotros en nuestra fe y en nuestra vida social, padre, de que saber que como vivimos en familia, la mayoría de nosotros estamos viviendo en familias naturales, ¿no? Que tienen que sobrenaturalizarse o en familias religiosas o de comunidades, pero es imagen de esa familia primera y única que es la Trinidad, por ejemplo, Padre. O sea, ahí hay, y por qué la indisolubilidad, si lo digo bien, y ese orden, esa jerarquía, o sea, tiene consecuencias muchas más de las que creemos, ¿verdad, Padre? Entonces, un poquito me hacía Claro. pensar esa importancia y le cedo, me cuentan que queda un minutito y ¿qué quisiera usted añadir para despedirnos en este primer bloque? Bueno, sencillamente terminar lo que tú estás diciendo. La realidad cristiana le muestra al hombre su propio misterio, o sea, le devela al hombre el misterio, es la manera de poder entender al hombre. Por eso es que si uno es simplón y dice, ay, bueno, no importa si Cristo es así, si Cristo es así, si es así, si es así, bueno, justamente nosotros tratamos de explicarlo para que, primero, nuestros hermanos separados puedan entender que lo nuestro no es ir contra Dios,
ni contra la divinidad de Jesucristo. Tenemos que explicar nuestra fe. Y segundo, para aquellas personas que de manera simplona piensan de que digamos, no hace falta, hay que tener más bien mucho amor más que mucho conocimiento. Sí. Es cierto que hay que tener mucho amor, pero es importantísimo conocer a Dios. Es importantísimo reflexionar sobre lo que Dios nos ha enseñado. En eso consiste la religión, en reflexionar. María Santísima, si algo nos dice la Sagrada Escritura y que debemos de nosotros aprender de ella, es que miraba estas cosas y las guardaba en el corazón y las reflexionaba. Es la reflexión cristiana, la teología, la que nos hace que nosotros podamos entender y después además enseñar nuestra fe en base a lo que Jesucristo nos ha enseñado, tratando de dar una explicación. Ahora, en relación a la Trinidad, digamos, yendo al ejemplo concreto, somos imagen de Dios. Entonces, si no entendemos bien a la Trinidad, ¿cómo vamos a entendernos bien a nosotros como imagen de Dios? Si no entendemos bien la encarnación de Jesucristo, ¿cómo vamos a entender la redención? ¿Cómo vamos a entender nuestra santificación? O sea, a partir de estos principios, de estas verdades principales, surge en nosotros después lo que es el acondicionamiento de nuestra vida, es decir, la dependencia en religión, la dependencia que tenemos con Dios, la manera de poder rezar, de poder vivir nuestra santificación, de poder recibir la gracia y tantas cosas. Y la comunidad, y la misma comunidad, Padre, ¿no? La dignidad de la persona, o sea, ¿qué me va a hacer respetar a la otra si no hay eso sagrado en cada... Bellísimo, Padre, lo que nos viene... cuando uno desmenuza el conocer a la Virgen Santísima. Le invito a la primera pausa de este programa que se nos está pasando volando, pero para que retomemos con este juego de palabras que ha aparecido, pero de suma importancia. ¿Le parece? Vamos a una pausa. Me parece muy bien. Okay. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, les invitamos a conocer más a María en este programa que estamos teniendo con nuestro invitado, el Padre Pierre Martínez. No se muevan, enseguida continuamos. Continuamos con este programa de Hacia el Encuentro con Dios. Es un tercer programa que venimos hablando con nuestro invitado acerca de este dogma que es el de Santa María, Madre de Dios. Nos acompaña para ello nuevamente el Padre Pierre Martínez Valencia, que nos viene explicando de un modo muy interesante y con la profundidad que le caracteriza y con claridad este tema. Padre, nuevamente bienvenido. Y gracias por el tiempo que nos da y tratar y hablar acerca de la Virgen Santísima, que nunca será suficiente, por supuesto, y todos aportamos un poquito. Bienvenido, Padre. Y bueno, habíamos dejado la cosa un poquito medio revuelta y que sí, con las palabras no se debería estar jugando así por así. Exactamente. Sí, bien, Hernán. Entonces, habíamos estado diciendo entonces de que en la explicación del misterio de Cristo, porque nuevamente vuelvo a decir, para explicar a María, tenemos que explicar a Jesucristo. ¿Ya? Tenemos que explicar a Jesucristo. Antes de ir ya concretamente a la situación histórica y a la objeción también moderna protestante, antes de eso tenemos que hablar quién es Jesucristo. Entonces, en esta explicación aparecen entonces las palabras que nos ayudan a entender quién es el Señor, ¿no? Y frente a las herejías que empiezan a aparecer, la Iglesia empieza a tomar una sólida doctrina y a defender la verdad que ha escuchado el Evangelio y a refutar en sus tiempos a estos que estaban pretendiendo decir cosas de Cristo que no era. Entonces decíamos, apareció el arrianismo con su deseo de decir, bueno, la Virgen es Madre de Dios y el Padre es el Padre de perdón, la Virgen es Madre de Jesús y el Padre es el Padre del Hijo, perfecto, pero el Hijo no es Dios. Aparecieron los docetas, ¿cierto? Que eran medios gnósticos, como decíamos, que decían que el Hijo sí es el Hijo de Dios, por otras razones, después explicaremos mejor. Es el Hijo de Dios, pero no es humano, sino tiene apariencia humana. Y de esa apariencia humana es hijo de María. O sea, la apariencia humana es de la que es Madre María Santísima. Fueron refutados también por la Iglesia. Y después aparecen los nestorianos, que es justamente ya el momento en el que va a darse el concilio de Éfeso, ya es en el 400 y tantos, en donde, claro, dicen, no, Jesús es el Hijo de Dios y también es el Hijo de María.
Pero, ¿cómo es este asunto? Porque, bueno, Jesús es solamente hijo de la naturaleza humana, María es madre de la naturaleza humana de Jesús, no de la divinidad. Entonces, habría que decir no que María es madre de Dios, sino María es la madre de la naturaleza humana de Jesús y no la madre de Dios. Hay que distinguir esto. Y la Iglesia también refutó eso, porque eso es lo que dicen los protestantes. Esa ya es la sentencia de los protestantes. Los protestantes dicen, María es la madre de la humanidad, madre de lo humano de Jesús, no de lo divino. Por eso María no es madre de Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ya, entonces ahí, claro, parece Nestorio, les aseguro que estaba diciendo una cosa cierta, pero se estaba olvidando de otra cosa. Jesús no son dos, es uno. Si tú divides así, estás diciendo que entonces una cosa es la naturaleza humana y otra cosa distinta es la divinidad. Que claro que son distintos, pero en Jesús no. En Jesús son la misma persona. La misma persona es la naturaleza humana y la naturaleza divina. Nosotros podemos distinguirlas porque eso está unido en Jesucristo. Está tan unido en Jesucristo que es una sola cosa, es una sola persona. Entonces no sabían distinguir muy bien los nestorianos, Nestorio y los suyos, no supieron distinguir muy bien esto y entonces negaban, sin decirlo, negaban la persona divina. Porque ¿quién se encarnó? O sea, ¿qué son estos? ¿Solamente conceptos? Estos no son conceptos. Estos son realidades, es una cuestión histórica. Dios se hizo carne. Y en este hecho que Dios se haya hecho carne, nosotros, ¿cierto? Tenemos que saber que Cristo no son dos cosas. No es una cosa la naturaleza divina y otra cosa la naturaleza humana en Jesucristo, sino que las dos cosas son una sola cosa en la persona del Verbo. Por eso es que sale el concilio de Éfeso a afirmar lo que antes había afirmado ya el concilio de Nicea y de Constantinopla, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios Todopoderoso que se ha encarnado. Y por eso, como es una persona, aunque tiene dos naturalezas, pero es una persona, y María es la mamá de esa persona, entonces también María es madre de Dios. Aunque evidentemente en la distinción no puede ser madre de la divinidad, porque la divinidad no tiene madre, porque es principio sin principio. Es madre de la humanidad, pero esa humanidad está unida a la divinidad en una persona. Entonces no puedes hacer esa distinción, ¿cómo podemos decir? Distinción conceptual de una cosa real. O sea, estás distinguiendo y estás afirmando que en Jesucristo, en la realidad, hay una distinción, y que María solamente es madre de una cosa y no madre de la persona. Es la madre de la persona que se ha encarnado. Entonces, ese era el error. No sé si ahora se llega a entender un poco más Sí, padre, sentencia. Muy interesante porque lo que usted, como comenzó el bloque, necesitamos explicar a Cristo para comprender a María. Pensaba en estos tiempos actuales mismos, padre, que estamos en este confinamiento, que estamos deprimidos, tristes, falta esperanza. Alguien nos podría decir, bueno, tú créete en esperanza, sé positivo y cree en Dios o en lo que quieras, en Jesús, en Gandhi, en tal. Sí, Jesús es un profeta más, pero es lo que usted nos dice, ¿no? O sea, el cristianismo tiene el escándalo y realmente creo que nos ha pasado a todos en algún momento, o es Dios o es el loco más grande y el embaucador, pero precisamente explicando lo que usted nos dice, nos recuerda, y la iglesia nos lo dice, y también en tantas oraciones, o sea que uno las toma a veces a la ligera, pero Dios y hombre verdadero, en el credo, por ejemplo, ¿no? Pero que tiene tantos siglos de tradición y fuerza. Pero es la importancia de esto. Jesús no solo hacía el bien, no solo era un profeta más, no solo es Dios. Y ahí viene el escándalo de Cristo y viene con su madre, con su bendita madre. Claro. Entonces, ahora, es importante. Estamos como caminando un poquitito en esta cuestión de las herejías que nos llevan a aprender la verdad, ¿cierto? Entonces, la Iglesia está siempre tratando de responder a estas inquietudes humanas que son querer dar una respuesta. Tal vez esas respuestas tratan de ser respuestas fáciles, respuestas inmediatas, pero la Iglesia tiene que mantenerse firme en el conocimiento de la verdad divina, ¿no? De la verdad revelada. Entonces, vamos a explicar un poquitito este asunto. Voy a explicar 3 herejías, ¿sí? Hay más, pero voy a explicar 3 herejías
que se fueron dando en la historia, y a partir de ahí vamos a ver lo de María, ¿ya? Porque en esto quiero concluir, evidentemente, en María Santísima, ¿no? Pero miren, la Iglesia tuvo que enfrentarse con una herejía que es un heregión. En realidad no es una herejía, es un heregión. Enorme. Es una herejía que ha trasuntado los siglos y ha llegado y está ahora presente aún. Una herejía muy fuerte. Esa herejía era el gnosticismo. Los primeros cristianos tuvieron que enfrentarse al gnosticismo, que venía principalmente de Alejandría. Porque si bien había en Grecia también, pero en Alejandría era muy fuerte el gnosticismo, que es una doctrina muy distinta al cristianismo, en donde enseña que Dios no es ese Dios de bondad perfecto, sino que Dios es una especie de ser que necesita no crear sino emanar, sacar cosas de sí para ir perfeccionándose, ¿no? Es como un animal que necesita cosas afuera para con esas cosas afuera perfeccionarse. Entonces tiene que salir de Dios. Y de Dios sale el bien y de Dios sale el mal. De Dios salen ángeles y salen demonios. Y después sale el hombre. Y el hombre con sus cosas buenas y sus cosas malas, todas esas cosas son divinas. Todo viene de Dios. El bien y el mal. Miren cómo era esta doctrina, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué enseña Jesucristo? Que nosotros somos Dios. Eso es lo que enseña Jesucristo. Que nosotros somos Dios. Es una manera religiosa de decir que nosotros somos Dios y que en la medida en que nosotros vayamos perfeccionándonos en el conocimiento, por eso es gnosis, en el conocimiento de cosas oscuras, de cosas profundas, de cosas mágicas, en esa medida uno se va a hacer cada vez más divino y va a entrar más en unión con Dios espiritual y al final va a volver a asimilarse a Dios y va a volverlo a Dios más perfecto. Bueno, eso estaba metido, era terrible. ¿Por qué crees que tanto le pelearon los cristianos a los evangelios gnósticos que aparecieron? El evangelio de Pedro, por ejemplo. Ahora no recuerdo qué obispo de Alejandría, antiguo era, Alejandro, creo que no me acuerdo ahora el nombre, que vio que una comunidad cristiana leían el evangelio de Pedro. Wow. Y de repente se va dando cuenta y ¡pum! Lo censuró el evangelio de Pedro porque era un evangelio mágico, era un evangelio así, que hablaba de estas cosas. Cristo, o sea, la cuestión crística, ¿ven? Crística, que es ya no cristológica, sino volverse como Cristo. ¿Qué es volverse como Cristo? No es imitar al Señor en la humildad, no. Volverse como Cristo es pensar que uno también es Dios y que va a ir desarrollándose en el conocimiento, con la magia, por eso una cosa muy metida en la gnosis es eso, el entrar a la metafísica, que es entrar al conocimiento de cosas oscuras, de cosas arcanas. Bueno, eso se metió y eso está hasta ahora. Hay muchas cosas que se han metido gnósticas en nuestro tiempo. Cosas como la New Age. Así es. Cosas metidas, por ejemplo, en cuestión de magia y de cosas así, miren, o sea, no quiero hablar mucho, pero esto da para es muy largo, ¿no? Eso le voy a decir, pero, nos abre otro programa, pero bien, sigamos. Ok, entonces aparecieron estos. Entonces la Iglesia, ¿cómo refutó eso? Cuidado. A estos que eran los docetistas, ¿cierto? Les dice, no, Cristo, ¿cierto? No es, porque además los docetistas decían, ¿no? Que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de la justicia. El Dios del Nuevo Testamento, o sea, se ha devenido. Uy, padre, eso se escucha todavía en algunas prédicas actuales en nuestras iglesias, bueno, ¿no? Que este Nuevo Testamento es más amor, misericordia. Claro. Así que se nos filtra y hay que estar pidiéndole mucho al Espíritu Santo y sana doctrina, ¿no? Claro. Qué sé yo, Marción, por ejemplo, años 130 de la era cristiana, son las primeras herejías. Con eso se enfrentaron los padres apostólicos. O sea, los primeros padres de la Iglesia se enfrentaron a esto. Esto fue lo primero que salió. Esta fue una tremenda herejía. Tremenda herejía. Y entonces, ellos decían, no, ¿cómo se llama? No hay, o sea, el Dios del Nuevo Testamento nos está diciendo que es Jesucristo. Entonces, el Dios del Nuevo Testamento está entrando en este mundo, porque el Dios del mundo es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios de lo santo es el Dios del Nuevo Testamento. Entonces sí que es Dios, pero al entrar en este mundo ya no es hombre, sino es figura de hombre. No puede ser hombre porque el hombre es figura del Dios antiguo, del Dios del Antiguo Testamento, del Dios material. Es solamente el Dios espiritual, Jesucristo. Entonces es figura. Entonces mira lo que decían estos tipos. Delicado, era padre. Cualquier otra cosa. Porque le dejo una pregunta que toca la pausa, porque padre, por ejemplo, allí, corríjame por favor, no sé si por ejemplo de ahí una consecuencia gravísima, porque siempre estos extremos y las confusiones, que por ejemplo de eso, de lo que usted decía, que era solo apariencia humana,
no sé si era esta corriente de que, por ejemplo, viene un gran desprecio del cuerpo, incluso la sexualidad, una satanización, incluso ellos mismos, no sé si eran ellos, cometiendo aberraciones, digamos, en público, un odio a todo lo humano, la comida, ¿eh? Pero tenían hasta cultos realmente aberrantes. Pero, o sea, para que todos caigamos en la cuenta, padre, no sé si es correcto, corríjame, pero de lo importante que es precisar estas, y lo difícil que a veces es descubrir una herejía. Y toma tiempo. Claro. Claro, además es muy difícil entender, porque ahora a partir de la historia nosotros la entendemos, pero si nosotros viviéramos en ese tiempo, Claro. o sea, fácilmente podríamos embaucarnos, haber caído embaucados en esta doctrina sin la iglesia, por ejemplo, ¿no? Al menos la iglesia siempre por eso ha ido vigilante y Y cuidándonos. eso podría Ahora, pasar hoy en día todavía, padre, que estas herejías, porque un profesor decía, se suelen recalentar, ¿no? Son como usted mismo decía, la nueva era la tenemos ahora. ¿Cuántos católicos incluso hablan de yoga, reiki en algunas prédicas, padre? Lamentablemente, la iglesia ha sido muy clara con la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero tenemos ese riesgo, padre, que deberíamos también claro, seguir haciendo. sí, sí, yo creo que más que recalentadas se reciclan, ¿no? O Eso, sea, yo creo que se reinventan, se eso. reciclan, aparecen con nuevas luces, como nuevas modas, pero siguen siendo lo mismo, siguen siendo lo mismo. O sea, y este gnosticismo es la herejía más, yo creo que, además en esto no creo yo, sino lo sigo al padre Julio Membiel, es la herejía más pertinaz que tiene la iglesia, porque es la herejía original. Seréis dioses. Es la herejía original, o sea, del pecado original. Seréis dioses. ¿Ok? Y esta herejía está repetida. Y lo que tú dices es el maniqueísmo que surgió posteriormente y que es un devenir de este gnosticismo, de este docetismo, ¿no? O sea, el docetismo es una manera de gnosticismo, de presentar el gnosticismo. El gnosticismo es como una hidra, es como una... Tú ves una cabeza, cortas esa cabeza y Oh, aparece con otra cabeza. Y aparecen dos cabezas o tres. ¿Me entiendes? Es tremendo el gnosticismo, ¿eh? Es tremendo, es una herejía muy pertinaz. padre, le tengo que Me da invitar a mucha la pausa. pena, sí, me da mucha pena el no poder, porque, bueno, dejémoslo así en la siguiente pausa, pero quiero hablar de la Virgen y no puedo Por hablar de la supuesto, Virgen aún eso le iba a decir porque estamos porque en esto. precisamente que justo viene María y como que nos da esa luz concreta para mostrarnos a un Cristo total y auténtico. Padre, la pausa, como hemos dicho, y volvemos con el último bloque. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, seguro como yo se han quedado con las ganas de seguir, pero el tiempo tenemos que respetarlo. Vamos al último bloque y enseguida continuamos hablando acerca de este dogma tan bonito, Santa María, Madre de Dios, y tan importante ayer como hoy. Continuamos con la parte final de este programa Hacia el Encuentro con Dios. El equipo de NC Perú comparte para todos ustedes, queridos amigos de NC, de esta multiplataforma en televisión, en radio e internet. Gracias por sintonizarnos. Realmente es también una alegría. ¿Cuántos de ustedes nos comparten el bien que les hace esta programación en distintos horarios y momentos? Es Dios, a través de la Virgen, quien al final nos busca y quiere nuestro bien. Y para eso también pone invitados como el de hoy, que nos ponemos allí como en mejor que las películas, uno se queda como, ¿qué más? ¿Qué va a pasar? Y es el invitado de hoy, el padre Pierre Martínez Valencia. Padre, nuevamente bienvenido. Y como decíamos en la pausa, padre, vayamos, si queremos, pasito a pasito, pero si hace falta 8, 10, 12 programas para continuar ideas, adelante y usted siéntase con esa libertad y los amigos de NC, gente también de casa, de familia, se lo va a agradecer. Nuevamente, bienvenido, padre. Y bueno, hemos dejado ahí en el quit de Exacto. este tema. Adelante, padre. Sí. Bien, entonces dijimos, 3 herejías quería mostrarles yo para poder después entender, ¿no? A la Virgencita, entender a la Madre de Dios. Los herejes primeros, los gnósticos, entonces, que niegan que Jesucristo sea hombre verdadero, porque era Dios, pero en su pensamiento de ese Dios que tenían ellos, ¿cierto? Aunque la expresión ya lo podemos entender católicamente, ¿cierto?
es Dios, pero no es hombre, ¿verdad? Entonces María Santísima no es madre o sea, no ha aportado nada a la naturaleza, sencillamente es una especie de figura que no es Dios. Ahora, esto devendrá después en dualismos, en que es madre solamente de la carne, que Jesucristo se encarnó, es decir, la divinidad hacía de alma de un cuerpo, entonces no tenía naturaleza humana perfecta, sino que sencillamente era Dios que se había unido a un cuerpo, y esto evidentemente no es así, ¿no? Bueno, de ahí vienen un montón de herejías, pero yo solamente digo de manera general esto. Ahora, hemos hablado ya del arrianismo, que es otra respuesta de querer decir que Jesucristo, a ver, es hijo de Dios, como decíamos antes, pero no es Dios. Entonces María sí que es plenamente madre de Jesús, pero esa madre de Jesús no puede ser madre de Dios porque Jesús no es Dios, es solamente hombre. Y ese arrianismo es una herejía tremendamente grave que sumió a la iglesia en una terrible tiniebla durante bastante tiempo, porque fue apoyada por un emperador. Wow. Porque resulta que después de que el emperador Constantino eh, eh, sugiriese, ¿no? y mandase que la iglesia, justamente para decidir estas cosas, porque el arrianismo había crecido muchísimo, porque es una doctrina sencilla. Es sencilla. A ver, Dios tuvo un profeta, como Mahoma o como el profeta Elías. Ese profeta lo cargó de un montón de cosas, era el profeta escogido, y a ese profeta lo hizo ser el Salvador. Buenísimo, ya está, con eso se acabó nuestra doctrina. ¿Me entiendes? Y ahora nosotros nos unimos a este hombre salvador, este hombre que es el Mesías, este hombre que es solamente el hijo de David, no el hijo de Dios, que es el que nos da la salvación. Pero aquí hay un problema gravísimo, porque como la misma Sagrada Escritura, San Pablo dice, los hombres no pueden salvar. ¿Un hombre cómo va a salvar del pecado? ¿De dónde va a salvar? O sea, ¿cuál es la fuerza que tiene el hombre para salvar del pecado? ¿Cómo va a dar lo sobrenatural, el que es puramente natural? ¿Cómo puede un hombre ser salvador del mundo, salvador de toda la humanidad, si es que es solamente hombre? La misa, padre, esto es mi cuerpo, esto es también caería. Bueno, cae todo, cae todo, cae toda Entonces, resulta que hacen el concilio de Nicea, digamos, la sentencia es declarar a Cristo como Dios para luchar, o sea, la iglesia siempre lo creyó, pero como esta doctrina pestilente estaba metida, el arrianismo había ganado, bueno, una moda grandísima fue. Concilio de Constantinopla, nuevamente vuelven a declarar, lo de Nicea sigue vigente. Bueno, pero después Constantino tiene su hijo, y el hijo de Constantino era arriano, y metió la moda arriana a todo el imperio. Entonces luchaban, ¿sí? O sea, bueno, pero en el tiempo de los concilios aparece una figura que es una figura impresionante, que es la figura de San Atanasio, que es el adalid, ¿no? de la doctrina cristiana, al cual lo deportaron cantidad de veces, como creo que 7 veces lo deportaron de su sede, y él luchó y habló y contra, digamos, contra los indicios, porque Constantino también tenía cierta beta arriana, por eso es que quería dilucidar y se metió en última instancia en cosas de la iglesia. Entonces, el gran San Atanasio es realmente un protagonista en los concilios, ¿no? En el concilio de Nicea, y lucha para que la doctrina arriana sea vista con toda su claridad y vista como una herejía. Entonces, a consecuencia de esto, salen las declaraciones del concilio de Nicea y las declaraciones del concilio de Constantinopla. Pero el arrianismo sigue. Y es una herejía también tóxica que va llenando las mentes de las personas. Entonces la iglesia se tiene que poner muy firme para mantener siempre la línea de los concilios de Nicea. Por eso es que, si bien hay muchos otros concilios, Tesalónica, Éfeso, etcétera, pero el concilio de Nicea y Constantinopla son básicos, porque son los concilios que, como columnas, ¿no?, de la inteligencia teológica, porque asientan claramente bien la cuestión de la encarnación de Jesucristo. Arrio, bien. Y tercera herejía, que es posterior a los concilios de Nicea y Constantinopla, que es ya la del nestorianismo, y que es la antesala del concilio de Éfeso, en donde va a aparecer la figura de San Cirilo de Jerusalén, de San Cirilo de Alejandría, y la cuestión dogmática de María como Madre de Dios. Porque ya se sabía entonces el error arriano, ya se sabía el error docetista, ya habían aparecido otros errores más, ¿cierto? Y la iglesia se había mantenido firme,
Pero ahora viene el tema de, ¿no será mucho decir que María es madre de Dios, Teotocos? No será mucho, porque María es madre de la naturaleza de Jesús, la naturaleza humana, pero no de la divinidad. ¿No es un error? Bueno, cuentan que Nestorio mandó varias cartas al Papa hablando de otros errores medios arrianos que habían por su zona, ¿cierto? Por Alejandría, y que el Papa nunca contestó esas cartas. Porque en esas cartas, Nestorio, cuando hablaba, cuando escribía, en esas cartas manifestaba el error nestoriano. ¿Y cuál era el error nestoriano? Que Nestorio se escandalizaba, justamente como hacen los hermanos protestantes, en decir que María es madre de Dios. No, no, no. María es solamente madre de la naturaleza humana de Jesús. No es madre de Dios. Es madre de lo humano, no madre de lo divino. No puede ser madre de lo divino, por supuesto. Pero, nuevamente vuelvo a decir, ¿qué le faltaba a Nestorio? A Nestorio le faltaba mirar bien quién es este que tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Porque este no son dos. No es un Dios partido, no es un ser dividido, sino que es un ser uno. Es una persona. No se da cuenta que esa es una persona y que esa persona se encarnó y esa encarnación, ¿ve? Por eso es tan importante el dogma cristológico de la encarnación, esta encarnación ha producido esos milagros, esas cosas que jamás el hombre podía pensar. Que Dios pueda caminar entre nosotros, que Dios pueda comer, que Dios pueda sufrir y que Dios pueda tener una madre. Es increíble, pero es así. Qué bello. Entonces, aparece el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, año 431. Ahora, pero para esto quiero remontarme también a algo más que dicen los hermanos protestantes hoy día, no en ese tiempo, ¿eh? En ese tiempo no lo decían, ahora sí lo dicen porque como leemos poca historia y como a veces esa historia es más que historia, es una leyenda de Pasquín, ¿no? Y no hay fuentes, sino que es sencillamente, sí, una historieta, una leyenda. Así es. Entonces, ¿qué dicen, no? Claro, resulta que en la ciudad de Éfeso existía una diosa, la diosa Artemisa, que es entendida en el mundo romano como la diosa Diana, ¿cierto? Que era hija de Zeus, ¿sí? Media hermana de Apolo, ¿ya? Entonces, esta diosa era diosa de la virginidad, y era diosa de los cazadores, y era diosa de la tierra. Entonces, los protestantes dicen, ¿no? Claro, Éfeso era el lugar de la diosa. Entonces, como los católicos constantinianos, ¿no? O sea, los católicos romanos que vienen de Constantino, porque esa es la religión de los católicos, la religión de Constantino, no la religión católica primitiva, sino la de Constantino. Entonces, hicieron como siempre han hecho. Sobre el templo de la diosa tal, hicieron una iglesia para que la gente siga adorando sus ídolos, ¿no? Aunque ahora con ropaje católico. ¿Se entiende, no? Entonces pusieron las imágenes para pervertir a la gente, entonces se sigue esta costumbre, hasta que aparecimos nosotros los verdaderos cristianos, que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, y no necesitamos imágenes. ¿Se entiende? Eso es un poco lo que dicen algunos hermanos protestantes. Entonces, esto es lo más antihistórico que existe. Porque yo los invitaría a que vayan ustedes y busquen en internet, en Google, busquen el templo de la diosa Artemisa en Éfeso. Realmente era un templo impresionante, era considerado una de las maravillas del mundo antiguo, así como el Coloso de Rodas, como los jardines colgantes de Babilonia, etc. Así, el templo de Artemisa era una de las maravillas del mundo. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el cristianismo, o sea, además, eso es bíblico, ahora no me acuerdo, me encantaría darles la cita bíblica, mira, recién me acabo de acordar. Busquen cuando a San Pablo en los Hechos de los Apóstoles le hacen todo un lío porque San Pablo empieza a predicar de Jesucristo y un constructor de ídolos que hacía las imágenes de Artemisa, los ídolos, digamos, las efigies de Artemisa, convocó a otros escultores y les dice, miren lo que están predicando. Y la gente entonces va a ir en contra de nuestra diosa y van a ir en contra de nuestro templo, porque el templo era impresionante, era un templazo, ¿okay? Creo que 25 hectáreas. Wow. Era digamos, todo lo que comprendía el complejo de ese templo. Un templo hermoso, enorme, enorme. Las columnas son muy parecidas a las columnas del Vaticano, que uno en la base de la columna, ya está, digamos, la base de la columna está más arriba que nuestra cabeza. Uy. Así que era enorme el templo, un templo grandote. Bueno, y entonces dijeron, van a ir contra nuestro templo. Y entonces llamaron a la gente y la gente hizo huelga. Está narrado en los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué decían? Viva Artemisa de los Efesios, viva Artemisa de los Efesios. Todos están, hasta que los paró el encargado del pueblo
¿cierto? Y les dice, acá no hay nada raro. Tenemos en la plaza y tenemos, o sea, tenemos siempre costumbre de hacer, de hablar de estas cosas y qué sé yo. No, no se pongan ustedes a hablar de este tema porque los romanos nos van a agarrar y nos van a pensar que somos unos revoltosos. Y cada uno se fue para su casa. Ok, pero es en Éfeso entonces en donde había esa devoción de Artemisa. Eso es cierto. Pero si ustedes, por eso digo, busquen en Google el templo de Artemisa y van a ver que no queda piedra sobre piedra. Hay solamente una columnita y por tanto ni siquiera utilizaron ese templo. Ese templo está en otro lugar totalmente distinto a la basílica, ¿no? que ahora también está en ruinas, ¿cierto? La basílica de San Juan, en donde en principio se dice que fue ahí donde fue el concilio y donde se declaró a María como Madre de Dios. Y evidentemente hay que ser muy burdo para entender que Artemisa después es la Virgen María. Porque claro, Artemisa era la madre de la virginidad, pero no es la virginidad de María, era la virginidad pagana. Y era madre de los cazadores y madre de la tierra, y también es madre de la luna, pero distinto de lo que es María Santísima. No tiene nada que ver, no tiene nada, porque María es virgen, pero es madre. Entonces no tiene nada que ver. O sea, es una especie de relación forzada que han querido hacer, porque realmente no hay historia sino leyenda. Penosamente hay que decirlo así. Ahora bien, entonces entrando en el ámbito de la historia del concilio, ¿no? Entonces surge la idea y el Papa manda a San Cirilo de Alejandría lo encomienda para que llegue a un consenso y haga ver de cómo María Santísima debe ser entendida como María Madre de Dios. Y es a partir de allí que con distintas reflexiones, que con distintas ponencias, que con distintas, o sea, como se hace en un concilio, declaran con toda solemnidad que María no es solamente la madre de la naturaleza humana de Jesús, porque Jesús no es Dios, no es dos, es Dios y es hombre, uno solo en una persona. Es una sola persona donde están las dos naturalezas, pero una sola persona. Y por eso María Santísima es la madre de estas dos, digamos, de esta persona en donde están las dos naturalezas. Así se tiene que decir. Y entonces fue refutado el nestorianismo, fue sentenciado Nestorio, digamos, a no proclamar esto, y Nestorio se apartó de la iglesia. Y la iglesia el Imperio Romano, no la iglesia, expulsó a Nestorio. Wow. Y se pusieron en la zona de Irak. O sea, apareció un cristianismo nestoriano que no quería, y miren ustedes la tosudez de muchas personas, ¿no? No quería sumarse al concilio de Éfeso y apareció este cristianismo nestoriano y se fueron a Irak, porque era un lugar donde los romanos no tenían influencia. Y allí ha existido esta división, esta primera decisión de la iglesia, este primer cisma de la iglesia a partir de la herejía nestoriana. Padre Pierre, nos queda por un minutito. Con todo esto tan vasto y rico que nos viene explicando, cómo le gustaría terminar? Porque qué bello que a raíz de conocer a la Virgen, historia, teología, profundidad, cristología. ¿Cómo podríamos resumir y despedirnos, Padre? Mira, yo pienso que lo que debemos de hacer es esto. Decir lo que siempre se va diciendo, ¿no? Conocer a Cristo nos lleva a conocer a María. Y así como María en la devoción nos lleva a conocer a Cristo, cuando uno reflexiona sobre Cristo, lleva justamente estas conclusiones tan hermosas de María. Porque yo les decía al principio, no reconocen la maternidad divina de María los que no conocen a Jesucristo. Solamente si te das cuenta de que Jesús no pueden ser dos, o sea, no son dos personas, es una sola persona. Solamente allí es cuando te puedes dar cuenta que María entonces es la Madre de Dios. A esto Santo Tomás de Aquino le ha llamado se me fue el nombre, la comunicación de idiomas. ¿Qué es la comunicación de idiomas? Como las dos naturalezas están unidas en la misma persona, se puede decir, digamos, de las cosas humanas de Jesucristo se puede decir lo divino. Como decía antes, Dios caminó entre nosotros. Esa frase de Isaías, lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también podemos decir, el hombre ahora puede ser adorado. No cualquier hombre, Cristo. Y entonces un pedacito de pan, un poquito de vino, son la divinidad. ¿Te das cuenta? Y así como se puede decir, Dios murió. ¿Por qué? Aunque Dios, en cuanto Dios no muere, pero en cuanto que era la persona divina y que estaba unida a la naturaleza humana y por su naturaleza humana murió, se puede decir esto, es comunicación de idiomas. Así también podemos decir entonces que el hombre fue exaltado a la derecha de Dios y este hombre es el Dios todopoderoso al cual hay que servir y adorar. Y tiene una madre que nos la ha dejado como madre nuestra. Y esa madre es María. Madre no diosa, madre humana,
de un ser que es el encarnado Dios que ha venido por nosotros y nos ha salvado. Esa es María Santísima. Qué bello, Padre, qué bello para poder terminar y si nos falta algo, que igual de María habría tanto que decir y en estos tiempos modernos también donde el mismo hombre es amenazado por el mismo hombre, estas herejías recicladas, como usted dice, con nuevos matices, pero que tienen un mismo origen y que debemos alertar y dar a conocer. Padre Pierre Martínez, y además también ha mencionado usted a santos padres, que también han sido como esas luces, lumbreras que Dios permite para iluminar y dirigir la iglesia en esos tiempos, hoy también, que estamos en tanta confusión, que tenemos, ¿no?, también a mano o recordar estas enseñanzas. Le invitamos a un nuevo espacio, que nos pueda, un nuevo encuentro que podamos tener para seguir hablando de esto, Padre, y le agradecemos que esté con nosotros entre sus múltiples ocupaciones allí en la parroquia. Le pedimos la bendición para todos los amigos para que crezca nuestro amor, devoción y conocimiento sobre la Virgen Santísima. Así es. Amar a María es amar a Jesús y Jesús nos lleva a amar también a María, porque no nos ha querido dejar huérfanos, nos ha querido dejar una madre tierna, una madre hermosa, una madre grande, la Madre de Dios y Madre nuestra, la Virgen María. Vamos entonces a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Padre, muchas gracias. Hasta pronto. Bien, Hernán, Dios te bendiga y saludos a todos. Muchas gracias a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro. Gracias por estar allí y qué alegría compartir espacios y programas como este. Sigan con nuestra programación, que tenemos mucho más para ustedes y si Dios quiere, de la mano de María, la próxima semana nos encontraremos nuevamente en Hacia el Encuentro con Dios.